Sí, ya. Hola, hermana, sí. Buenas Qué noches. gusto, Buenas qué noches, gusto Hermana, saludarlos. mamá. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, hermana Perla. Bendiciones, mis hermanos. Pues vamos a iniciar el día de hoy con una buena noticia. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermana Emita. Le comento que ya tenemos el dato y a partir de este domingo, hasta ahorita se va a enterar hermana Normita, pero con ella se tienen que inscribir los matrimonios que se van a apuntar para la cena de matrimonios y va a tener un costo de 160 quetzales. Entonces, con hermana Normita se pueden anotar y para inscribirse y pues con mucho gozo les esperamos. Yo estoy súper contenta y emocionada con esta gran bendición que vamos a tener. Entonces yo les quería dar la noticia. Por eso les estoy diciendo por acá. Y bueno, vamos a iniciar con una oración para dar por iniciado nuestro discipulado y luego le damos el tiempo a la hermana que nos trae la pequeña cápsula. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias, papito lindo, por esta noche tan bella que tú nos concedes. Gracias, Padre, por la lluvia que nos enviaste, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Dios eterno, en esta noche venimos delante de ti con un corazón dispuesto a recibir lo que tú nos vas a dar, Padre. En el nombre de Jesús, reprendemos cualquier estorbo que quiera arrebatarnos esa semilla. En el nombre de Jesús, para que podamos retenerla en nuestro corazón y podamos dar el fruto que tú esperas de nosotros, papito. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor Dios de misericordia. En esta noche, Señor, nos depositamos en ti, Padre. Nos depositamos nuestro pensamiento y nuestros sentimientos en tus manos, papito. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, James, te damos el tiempo. No es cierto. Le toca a hermana Normita. Hermana Normita, el tiempo es suyo. Y ahorita se le dio un infarto casi a James. El próximo. Que Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición que ya hay un buen grupo, ¿verdad? Conectado. Como que eran poporopitos se iban conectando. Y de veras, hermanos, es de gran importancia que nos discipulemos, ¿verdad? Y ese es el tema, la importancia de discipularnos, ¿verdad? Y en esta noche, pues, yo doy gracias a Dios y a mis pastores que me dan este tiempo y vamos a hacerlo así rapidito para poder lograr varias citas, amén. En Mateo 11:29 dice, aprende de mí, que soy manso y humilde. Yo creo que para aprender, ¿verdad? Para reconocer, necesitamos aprender, debemos de ser mansos y humildes, ¿verdad, hermanos? Porque de esa manera es como reconocemos que no lo sabemos todo aún. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? No es que yo lo haya alcanzado ya todo, ¿verdad? Sino que sigo. Y entonces así seguimos nosotros. Y usted dirá, bueno, ¿para qué se discipula uno, verdad? Pero es muy importante, hermanos, para nosotros mismos, porque es aprendiendo, ¿verdad? Conforme a la palabra. Nosotros también podemos ser discipuladores, ¿verdad? Y nuestros primeros discípulos son los de nuestra casa, que son los más difíciles, ¿verdad? Porque de veras debemos de saber palabra para poder dar hasta un consejo a nuestros hijos, nuestra nuera, nuestros nietos, pero con sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Discipular. Hay una muy especial, nos podemos discipular porque dice que cuando nosotros nos discipulamos, vamos de escalón en escalón. Ya no nos quedamos solo como personas que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y ahí se terminó, ¿verdad? Y bueno, pero no, debemos de darle un seguimiento a estas personas para que puedan ellas anhelar discipularse. Y es discipularse, es enseñarle a una persona que debe dar la vida
que debe de ir la palabra, debe de orar, discipulando a alguien. Entonces usted se está convirtiendo en un discipulador, ¿verdad? De una persona. Usted se interesa por alguien y le enseña, porque saben, increíble, que cuando alguien acaba de empezar a buscar del Señor, no sabe que hay títulos en la Biblia, cómo es que numeritos chiquitos se llaman versículos, ¿verdad? Entonces todo eso de aprenderlo, ¿verdad? O al menos yo lo aprendí. Hay personas que nunca han abierto la, ¿verdad? Y entonces es muy importante, hermanos, irnos formando discípulos, y nos vamos a ir formando conforme a la palabra del Señor. Si no, va a pasar como dice en 1 Corintios 1:3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, dice, ni sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre los celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Dice la palabra, ¿verdad? Y andáis como hombres. Entonces, es necesario que no nos quedemos tomando leche, ¿verdad? Y cuando ya aprendemos a tomar leche, ¿verdad? Que es nuestras primeras enseñanzas que vamos recibiendo. Yo, ¿verdad? A cada uno por nombre de todos los que nos hemos propuesto, ¿verdad? En nuestro corazón, y que Dios nos ha ayudado a podernos conectar en los discipulados. Nosotros démosle gracias al Señor que tenemos un pastor que se interesó, ¿verdad? En darnos estos discipulados, porque aquí es donde hemos podido preguntar, hemos podido aportar, va quitando el miedo, ¿verdad? De ir hablando, de ir diciendo las cosas. Entonces dice, porque un discípulo, dice, es un verdadero seguidor de Cristo. Un discípulo anhela aprender del Señor. Se deja entrenar para desarrollarse en las enseñanzas y seguirlas, ¿verdad? Ese es un discípulo. Entonces, al nos estamos volviendo discípulos, primero de Jesús, ¿verdad? Y luego de nuestro Padre, que es el que nos discipula, el que nos da estas hermosas enseñanzas, ¿verdad? Siempre. Y ese es el plan de Dios para nuestra vida, ¿verdad? El que nosotros lleguemos a ser discípulos de Jesús. Hermanos, cuando alguien se convierte al Señor, porque dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, habían aceptado, ¿verdad? Ya lo habían recibido a él como su Señor y Salvador. Entonces dice, dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en otra versión aquí dice, siempre, ¿verdad? Juan 8:31, en la Dios habla hoy, dice, entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si se mantienen a mi palabra, serán mis discípulos, ¿verdad? Entonces aquí decía, si permaneciereis en mi palabra. Y aquí dice, si se mantienen fieles a mi palabra. Entonces, hermanos, de veras es muchas veces cuando uno empieza a buscar del Señor no es fácil, pero es tan importante, ¿verdad? Pero hay veces se nos hace difícil con nuestra familia, con nuestros amigos, porque nosotros tenemos que ir cambiando, hermanos. Nosotros ya no debemos de seguir siendo los mismos. Si nosotros recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, y Él toma el gobierno de nuestra vida, seguir siendo los mismos. Debemos de empezar a oír palabra, debemos de empezar a leer la palabra y pedirle al Señor que nos dé revelación y explicarle, ¿verdad? A la persona que está aprendiendo, que le pida al Señor que le revele, que le ayude a comprenderla. Y
es difícil cuando nosotros empezamos a cambiar porque las demás dicen, ay, es que ya no compartís con nosotros, es que ya no eres el mismo, pero qué bueno, hermanos, cuando nos dicen así. Es que ya solo la iglesia, es que ya solo leyendo la palabra, ya solo oyendo eso, pero eso es bueno para el cristiano porque está dando fruto de que verdaderamente hubo un nuevo nacimiento, ¿verdad? Se operó en él el milagro del nuevo nacimiento. Eso es bueno cuando empezamos a anhelar y a la iglesia. Cuando empieza el mensaje, nos vamos, ¿verdad? No, ahí es cuando más debemos de prestar atención porque es el manual de vida que tenemos, hermanos, para dar pasos de fe, para aprender a es el Señor, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador, por qué nosotros creemos, cómo de fruto de que otros vean, ¿verdad? Lo que yo alcancé. Entonces, verdaderamente es algo que trae a nuestra vida un gran beneficio, el anhelar llegar a ser discípulo. Y por eso es importante discipularnos, ¿verdad? Anoche yo me gozaba cuando, anoche en la prédica el apóstol dijo, ¿verdad? Que estamos, y dijo el versículo, pero no lo anoté, en la escuela del Padre, ¿verdad? Y entonces esta es la escuela del Padre, un discipulado, ¿verdad? Que Dios nos permite a nosotros tener. Y también contó, ¿verdad? Que él estuvo 3 años y yendo a la iglesia, aprendiendo la palabra y su fidelidad y anhelando saber más y todo. Y él contó que a los 3 años a él le dijeron que si quería ser diácono. Para él fue tan importante tener su saco, dice, y su insignia aquí de diácono. Muy importante eso, pero hicieron cambio de oficialidad y a él dice que empezaron a empezar la escuela para discipular, ¿verdad? Entonces a él le dijeron que si quería ser, hasta el que cubría diácono se enojó, ¿verdad? Porque él le fue a decir de que él ahora iba a ser discipulador. Para él era otro nivel, porque llegó ahí a la escuela de discipulado. Dice que ahí se le desató la mente, dice, y se le abrieron sus ojos. Otro nivel, dice, completamente. Entonces, eso debemos de anhelar nosotros cuando estamos en el discipulado, hermano, que de veras, mire, prestemos atención. Yo si me desvío, pierdo el hilo de lo que nos está diciendo el pastor, ¿verdad? Pero cuando me meto, me gusta estar apuntando, entonces yo lo entiendo y digo yo, Padre, otras veces hemos visto ese versículo, hemos leído eso, pero así, en un discipulado, y cuando preguntamos, lo aprendemos mucho mejor. Ya se me va llegando el tiempo. Debemos de aprender, de enseñar a los hermanos que recién convertidos que oren, que lean, que oigan, ¿verdad? Para que nosotros también veamos en ellos que ellos van creciendo, así como nosotros nos tocó. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir, Jesús, ¿verdad? Le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Muchas veces eso nos cuesta, ir dejando muchas cosas, prioridades, ¿verdad? Ver que si yo quiero aprender, entonces debo de dejar por ir a aprender, porque tal vez me llama la atención otra cosa, pero ya cuando estamos queriendo, ¿verdad? Seguir a Jesús, crecer en él, de anhelar, de aprender a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirlo, ¿verdad? Entonces, yo aquí me puse por negarnos a nosotros mismos. Entonces, digo yo, es dejar muchas cosas que ocupaban nuestro tiempo para
tener tiempo de aprender, ¿verdad? De aprender la palabra, de oír la palabra. Tomar nuestra cruz significa que nos metemos a creer, a obedecer, y cuando ya nos toca servir, ¿verdad? Entonces ya nosotros hacer un compromiso con el Señor. Yo me acuerdo que allá en zona 5, cuando yo empecé a servir, el hermano, yo le decía, fíjese hermano, que tengo que ir a algún lugar y no voy a poder venir. Bueno, hermana, el compromiso suyo es con Dios, no conmigo. Así nos contestaba y entonces uno se siente así como, ¿verdad? Que de veras, pero hay veces tiene uno que faltar, pero uno respeta y avisa, ¿verdad? Entonces, y seguirle, ¿verdad? Como dice Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde vayas, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de comprometernos a seguirle. Algo, ¿verdad? De que debemos de poner a nuestro Padre en primer lugar en nuestra vida como prioridad, y porque es necesario, ¿verdad? Anhelar ser discípulo para crecer, para madurar, porque así vamos madurando, hermanos, en la fe, madurando en la palabra, ¿verdad? Apocalipsis 1:3 dice, para terminar, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas el tiempo se acerca. Así que eso es lo que, y cabal, me dio tiempo los 15 minutos, benditos. Y espero que de veras, hermanos, yo estaba que ayer y hoy en Pastores estuvieron hablando lo mismo, de que es necesario discipularnos, es necesario oír palabra, es necesario leer la palabra y es necesario, cuando usted tenga dudas, preguntar, ¿verdad? Para ir creciendo, porque si hemos decidido seguir a Cristo, entonces debemos de anhelar ser como Él. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su atención y por el tiempo que Dios les bendiga. Gracias, hermana Normita. Que Dios le bendiga. Amén. Antes de que se me olvide, porque siempre ando corriendo, el jueves de la semana entrante le voy a pedir a la hermana Aleida Jiménez de Orellana si nos puede compartir. Buenas noches, hermano. Me toca a mí. Le toca dormir con la loca, decía mi abuelita. Amén, hermano. Amén, amén. Voy a estar pendiente. Yo me recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia la primera vez y me la presentaron, la vi enseñando en una escuela de la que había antes. Tal vez en la escuelita de niños. No, en el discipulado, y le tocaba dar, no me recuerdo qué tema. Ya me acuerdo. No me acuerdo. Amén, hermano. Voy a estar pendiente. Amén, hermanos. Bueno, ya mi esposa oró, pero acompáñenme a orar porque la Biblia dice orad sin cesar. No dice sin cesar, dice orad sin cesar, por favor. Ok, por ahí se rieron algunos que tienen un César cerca. Amén. Bueno, Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo, venimos delante de ti en realidad necesitados, Padre. Necesitados de tantas cosas, menesterosos delante de ti, e indignos si no fuera por tu Hijo Jesucristo, Señor Dios, siquiera de alzar la voz y clamar a tu nombre. Pero tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Así que Jehová Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que descienda sobre nosotros. Pero Padre Santo, nosotros venimos poniendo a tus pies nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. Y venimos reprendiendo todo pensamiento que no es tuyo, lo sacamos fuera de nuestra mente, de nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús, para que no sea estorbada, Padre Santo, tu palabra. No queremos estar a la orilla del camino, Señor Dios, donde las aves se llevan tu palabra. Tampoco queremos que en nuestra tierra hayan pedregales, ni hayan abrojos, ni espinos que se lleven tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, Padre.
Queremos ser buena tierra donde tu palabra dé fruto al 100%. Ayúdanos, tu Señor, y que descienda tu Espíritu Santo, al cual invocamos en el nombre de Jesús sobre nuestra vida. Gracias, Señor Dios. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Hoy sí, como no enseñé de los jueves 2 semanas ni 2 sábados, me los cobraron juntos esta semana. Me ha tocado cachito corrido, pero gracias a Dios. Así decía mi papá, gracias a Dios hay trabajo. Vos dale gracias a Dios que tenés trabajo. Cuando me quejaba, me decía. Bueno, vamos a platicar un poquito vamos a hablar un poquito acerca del Salmo 107. Lo usamos para platicar acerca del puerto anhelado, si usted se recuerda. Pero cuando nosotros vemos, vamos a ver, tengo que abrir esto primero, ahora sí, que me dijeron que lo podía hacer de otra manera. Ahí estás. Ok. Entonces vamos a darle compartir. Gracias por avisarme que estoy compartiendo. Y vamos a darle vista moderador. Y le voy a pedir favor. Yo dejé mi teléfono y unos audífonos. Gracias, mi amor lindo. Entonces solo me voy a unir por esta. Otra va. Ok. En lo que me uno acá, ahí se recuerda de la cena de matrimonios, con la ayuda de Dios, 19. Vamos a estar hablando acerca de la fidelidad, que yo creo que es un tema sumamente importante dentro del matrimonio y dentro de la vida cristiana. Bueno, ahí estamos ya. Ok, muy bien. Fíjese bien. Vamos a tomar estos versículos que usé el domingo en el Salmo 107. Y cuando nosotros revisamos el Salmo 107, nosotros vemos que hay 4 grupos de personas. A cada una de este grupo de personas, el Señor lo libró cuando cayó en angustia, cuando cayó en aflicciones, cuando ellos clamaron. Y cada uno de estos grupos llegó a la aflicción que llegó al lugar de la aflicción, porque todos llegaron al lugar de la aflicción por diferentes causas. Entonces, como les dije, para mí es muy significativo que los 3 primeros grupos están en la tierra, o sea, unos fueron al desierto, otros valles de sombra de muerte, otros estaban en prisiones, pero el último grupo estaba sobre las grandes aguas, sobre las muchas aguas. Y este último grupo nos habla de la iglesia, del tiempo del fin. Pero yo quisiera llevarlo un poquito en orden y vamos a hablar del primer grupo. Y yo le voy a poner lo siguiente. Fíjese bien. Salmo 107:3, Biblia de las Américas. Y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por un lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, cada uno de ellos. Hambrientos y sedientos, cada uno de ellos. Entonces, lo pongo aquí arriba, en su angustia, clamaron al Señor y Él los libró de todas sus aflicciones. Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo terminaron en el desierto? ¿Cómo terminaron vagando en el desierto? ¿Cómo terminaron en un lugar desolado? ¿Cómo se perdieron? Porque mire, no hallaron camino a ciudad habitada, no encontraban un camino. Eso quiere decir que estaban perdidos.
estaban hambrientos y sedientos, y su alma desfallecía en ellos. Entonces, le repito, ¿cómo llegaron a este lugar? Que es un lugar de angustia. El desierto es un lugar de angustia. La desolación es un lugar de angustia. No encontrar camino. Yo no sé si alguna vez usted se ha perdido y no encontraba por dónde. Yo me recuerdo que hace bastantes años fuimos a hacer una jornada médica a una iglesia en Ixcán. Pablo se llama el pastor de allá. Y no nos llevaron en helicóptero. Nos fuimos en carro, se alquilamos, éramos 4 médicos y alguien que iba manejando, que nos dijo que conocía dónde. Y por razones de trabajo salimos el día viernes por la tarde-noche y nos fuimos. Cuando llegamos al área de Ixcán nos perdimos. Eran las 2, 3 de la mañana y no encontrábamos el camino. De repente empezamos a ver que habían unos ranchos de 2 niveles y abajo habían unas camionetonas. Llegamos al lado de México, nosotros perdidos, y regresamos. Y nos pasaron un par de milagros, pero fue angustiante. No sabíamos por dónde. Entonces, estos estaban perdidos, estaban en el desierto. ¿Pero qué los llevó ahí? Fíjese bien, la respuesta a esto está en el versículo 3. Y los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Eso quiere decir que estaban dispersos. ¿Por qué terminaron ellos en el desierto? Porque estaban dispersos, porque habían perdido la unidad. Por eso terminaron en el desierto. Y entonces yo se lo puse aquí un esquemita. Ellos estaban dispersos. Muy bien. Entonces terminaron en el desierto. Cuando estaban en el desierto, estaban perdidos, hambrientos y sedientos. ¿Ok? Y su alma desfallecía. Y yo le puse estas 3 cosas. Estaba angustiada, abatida en ignorancia. Estas cosas ya le voy a poner los versículos. Pero para adelantarme y que quede, ¿ok? Ellos estaban dispersos. Pero ¿por qué terminaron? Porque, fíjese bien, eso lo voy a poner de adelante para atrás. Porque su alma estaba desfallecida, angustiada, abatida, ignorante. Porque estaban perdidos, hambrientos y sedientos. ¿En dónde? En el desierto. ¿Por qué llegaron al desierto? Porque habían perdido la unidad, estaban dispersos. Entonces, yo quiero hablarle hoy, porque esto es un peligro muy serio. El que lo dispersen a uno es un peligro muy serio, sumamente serio. Entonces, yo le quiero hablar de qué es lo que hace que un rebaño se disperse. Ahorita vamos a ver los versículos. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Ok, segundo, vamos a ver un versículo en Nahum donde me habla del destructor, del que sube esparciendo, dice la versión que vamos a ver. La falta de pastor, el pastor entorpecido, la falta de enseñanza, la falta de autoridad o reconocer autoridad, el pastor que se queda dormido y los leones. Por lo menos, ya le mencioné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, muy bien. Entonces, empecemos con lo primero. Uno de los peligros es que seamos dispersados, porque si somos dispersados, vamos a terminar en el desierto. Si estamos en el desierto, vamos a estar perdidos. No que hayamos perdido la salvación, pero no vamos a saber dónde estamos. ¿Ok? Si estamos en el desierto, no va a haber qué comer, vamos a estar hambrientos si estuvimos platicando de los peligros del hambre. Si estamos en el desierto, vamos a estar sedientos. ¿Y cómo se va a traducir eso?
en un alma que desfallece, en un alma que está angustiada, en un alma que está abatida, en un alma que es ignorante. Ok. Ahora bien, empecemos con el primero. Fíjese bien. Aquí vamos a entrar primero con el pastor. Fíjese bien, Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis de mí por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Ok, entonces cuando el pastor es herido, las ovejas se dispersan. Y aquí, obviamente, le tengo que enseñar acerca del pastor. Y no, créame, no le estoy diciendo como yo soy el pastor, entonces no me vaya a herir. Sí, no me vaya a herir, por favor, pero no esa es la finalidad. La finalidad es que entendamos. Heriré al pastor. Ok. Entonces, fíjese bien. Cuando se hiere al pastor, si nos ponemos en el contexto de quién lo está diciendo, del Señor Jesucristo, entonces tenemos que entender que Él está hablando de que lo iban a herir a Él, ¿ok? Y que entonces su rebaño se iba a dispersar, que fue lo que sucedió cuando estaban en el monte del Getsemaní. Lo atraparon y se lo llevaron. Y dice ahí que todos se fueron corriendo, lo dejaron solo. El rebaño se dispersó. Hasta en el libro de Marcos dice que había uno que solo estaba con una sábana y dejó la sábana tirada y salió corriendo. Él se dispersó. Cuando estaba siendo juzgado delante de Caifás y Anás, ahí llegó Pedro y llegó Juan, calladita la boca. No dijeron: ay, si yo soy discípulo de Jesús. No, a ellos les dijeron, a Pedro le dijeron: ustedes hablan como él, ustedes son de él. No, dijo Pedro, no, yo no soy de Galilea, dijo Pedro, y era Galileo, porque ellos hablaban como galileos, porque el Señor era de Galilea. Entonces, no, dijo, y lo negó, lo dejaron solo. Si nos vamos a la cruz, solo estaba María Magdalena, María, la esposa de Cleofas, y María, la madre de Jesús, y el apóstol Juan. ¿Y dónde estaban los otros? Bueno, Judas se había muerto. ¿Dónde estaban los otros 10? Se habían dispersado. ¿Dónde estaban los 60 que mandó a las aldeas e hicieron milagros? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban sus discípulos cercanos, que eran como 500? ¿Dónde estaban? No estaban. ¿Dónde estaban aquellas multitudes que lo seguían, así como para hacerle cuerpo? No, se dispersaron. ¿Por qué? Porque sirvió al pastor. Y ahí está nuestro Señor en la cruz, herido. Y está disperso el rebaño. Pero no vaya a creer usted que solamente estaban los romanos y los fariseos y los escribas. No, no, no. Cuando nosotros nos vamos a los Salmos, el Señor Jesús dice: toros de Basán me han rodeado. Está hablando de entidades espirituales. Perros han mordido, han desgarrado, han perforado mis manos. Son entidades espirituales. Eso quiere decir que cuando un pastor de una congregación es atacado y herido, el propósito del enemigo es dispersar a las ovejas. Ese es el propósito del enemigo, dispersar a las ovejas. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién se devora.
Y yo no sé si usted ha visto documentales de cómo es que cazan ellos. Lo primero que hacen es que escogen presas, a los más jóvenes y a los más débiles. Ok, pero cuando usted mira cómo ellos cazan y ya escogieron la presa, ellos van agazapados y uno de ellos persigue, se le tira la presa y los otros amenazan al resto del rebaño y se dispersan. Cuando ellos se dispersan, quedan a merced del león. Cuando ellos están juntos, no les hacen nada. Hay videos donde están los leones y quieren atacar a un búfalo o a un bufalito. Y cuando se juntan 3 o 5 búfalos grandes, el león se hace para atrás. Pero cuando los logran dispersar, él es donde logra cazar. Entonces, el enemigo quiere herir al pastor para que las ovejas se dispersen. Y si las ovejas se dispersan, ¿dónde terminan? Terminan en el desierto. Perdidas, hambrientas, sedientas, afligidas, humilladas. Ok, entonces el enemigo ataca. Ahora fíjese bien, cuando alguien quiere herir al pastor de una congregación, fíjese bien, no es solamente una persona, es una entidad espiritual que está manipulando a la persona. Nahum 2:1. Si usted lee su Biblia, dice, el destructor ha subido delante de tu rostro, ha salido el destructor ha venido contra ti, dicen las otras versiones. Ok, y las otras versiones dicen, ok, tienes que fortificar el baluarte. Aquí esta versión dice, solo le voy a pedir 2 segundos en lo que me voy a tragar un par de pastillitas que me tocaba tomar. Gracias, mi amor. Ok. Entonces, cuando usted va a los originales, dice Nahum 2:1. El original que se apega más es la King James en inglés, que dice, uno que divide en piezas, así dice literalmente, uno que divide en piezas, uno que esparce, ha subido contra ti. Aquí dice, ha subido delante de tu rostro. Que haya un salvaguardar del lugar fortificado. Ok, cuando uno va a ver esta palabra, un lugar fortificado, uno se da cuenta que en el original la palabra habla de unas estructuras que se ponían en las murallas, en las esquinas de las murallas, y esas estructuras tenían forma pentagonal, tenían 5 lados, se llaman baluartes. Entonces, dice que haya salvaguardar el lugar fortificado, que haya salvaguardar del baluarte, que haya salvaguardar de la fortificación de 5 lados. ¿Qué son esos 5 lados? Son los 5 ministerios. Entonces, el enemigo se levanta. ¿Contra qué? Contra los 5 ministerios. ¿Para qué? ¿Y cómo, qué es cuál es su especialidad? Porque las potestades espirituales de parte de las tinieblas tienen especialidades. Efectúa un esparcir. ¿Cómo? Atacando el concepto de los 5 ministerios. Es por eso que hay muchas iglesias que no tienen 5 ministerios o dejan los 5 ministerios. Ellos están siendo atacados por esta entidad que lo que quiere es llevar a las ovejas al desierto. Entonces, este enemigo se levanta contra los ministros, contra los ministerios.
Así como las entidades espirituales se levantaron y hirieron al pastor, al mega pastor, al mega poimén, al pastor de los pastores. Lo hirieron. ¿Para qué? Para que las ovejas del rebaño se dispersaran. Entonces, estas entidades espirituales atacan a los ministerios, a los pastores, a los evangelistas, a los apóstoles, a los profetas, a los maestros. Usted no vaya a creer que ser pastor, bueno, ser pastor es una bendición. Ser pastor es algo precioso, es algo que causa mucho gozo. Pero como dijo la abuelita, guerra es guerra. Chacate. Entonces, y a veces uno llega como pastor de un lado y uno piensa que es solo predicar y jaja, es solo predicar. Y deje los problemas de los hermanos. Deje los problemas de los hermanos. Las batallas espirituales en las cuales a veces uno entra. Mire, sin ser pastor, yo era discipulador y me tocó ir ahí por la iglesia de Santo Domingo, por ahí quedaba la casa del hermano. ¿Okay? Llegamos, era una familia pequeña donde se iba a discipular, el papá, la mamá, estaban los dos abuelitos y habían 3 niños, pero una de las niñas había nacido con un problema en su columna vertebral. Una de sus vértebras no se había desarrollado totalmente. Y a veces un cambio de posición de la cabeza hacía que las vértebras se corrieran y automáticamente ya caía desmayada. Estaba condenada a muerte la niña. Tenía como 6 añitos en ese momento. Entonces me pidieron que orara por ella. Bueno, yo di mi tema y al final oré por ella. Y me fui a mi casa tranquilo. En la noche, según yo, era un sueño. Eran 3 personajes con capuchas. Y me empezaron a golpear. Y en el sueño yo no me dejé. Pero cuando me estaba agarrando a trompadas, yo dije, pero si la cosa no es así, entonces me paré y le dije, en el nombre de Jesús, fuera. Y ahí se terminó el sueño. No me desperté. Al día siguiente, cuando me desperté, mire, como que me hubieran pateado. Me dolía el cuerpo, pero no el cuerpo en sí, sino me dolían las costillas de este lado, me dolía el muslo. Uno entra en una batalla espiritual. Entonces, y eso es lo que pasa en las iglesias cuando empieza gente a tratar de dividir o a dividir o a murmurar. Lo que está entrando es un espíritu inmundo, es una potestad que lo que quiere es golpear al pastor. Y ya que está golpeado, las ovejas se van. Y entonces ya están los leones ahí preparados para almorzárselas. Mire, le voy a mostrar esto. Vamos a ver, le voy a mostrar esto. Ok, mire, los leones. Jeremías 50 y 17. Israel es una grey descarriada. Los leones la dispersaron. Es que estas cosas no trabajan solas. Estas cosas trabajan. Llega el destructor y llegan los leones a tratar de dispersar el rebaño. Solo que aquí no se van contra el ministro, sino contra la grey, contra el pueblo. Muy bien. Entonces vamos por acá. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque el enemigo es muy astuto. Y desafortunadamente usa hermanos. Usa hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien. Ezequiel 34:5. Ahora ya vimos esto, pero miremos otra vez más. Ok, fíjese bien. Han sido dispersadas por falta de pastor. Y nuevamente. Y se han convertido en alimento para toda fiera del campo.
se han dispersado. Y en la Biblia, las fieras del campo son los demonios. Ok. ¿Por qué se han convertido en alimento para las fieras del campo? Porque las dispersaron. ¿Y por qué las dispersaron? Porque no tenían pastor. Porque no tenían pastor. Ahora aquí, esto va de dos lados. Porque hay pastores que no pastorean, que se quieren servir de las ovejas y no las pastorean. Pero hay ovejas que no quieren reconocer la autoridad del pastor. Están sin pastor, están dispersas, aunque estén llegando a la iglesia. Y entonces no se las va a llevar el río, se las va a querer llevar el diablo. Y no es que uno las maldiga, es que ahí está escrito. Ok, muy bien. Pero mire esto. Ahora, falta de pastor. ¿Cómo sé yo que una oveja le hace falta pastor? Que está en el desierto. Mire pues, está el Señor Jesús, Mateo 9:36. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo sé yo que la oveja está dispersada por falta de pastor? Porque está angustiada y está abatida. Porque tiene aflicciones. Abatido quiere decir estar deprimido, eso quiere decir. Y porque están deprimidos. Ok. Cuando hay pastor, no hay así. Entonces yo puedo entender que una oveja que Dios puso a mi cargo no me reconoce como pastor, es porque siempre, fíjese bien, siempre está angustiada o está abatida. Siempre, siempre. Yo entiendo que hay momentos que le llega la angustia a uno. Yo antesito de la pandemia, tuve mi tiempo de angustia durante la pandemia con una enfermedad que me dio. Pero la que está dispersa siempre está angustiada. Siempre está abatida. Siempre. Siempre. Siempre está cayendo en los mismos problemas, nunca sale de los problemas familiares, nunca sale de los problemas económicos, nunca sale de esto. ¿Por qué? Porque no tiene pastor. O está en un lugar que no la pastorea o no reconoce al pastor. Si no lo reconoce, está sin pastor. Pero mire otra cosa. Marcos 6:34. Al desembarcar, él vio una gran multitud del Señor Jesús y tuvo compasión de ellas nuevamente, porque eran como ovejas sin pastor. Pero mire, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Donde hay pastor, debiese haber enseñanza. Donde no hay pastor, no hay enseñanza. Donde no hay pastor, no hay discipulado. Es por eso que cuando se habla de los 5 ministerios, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pero une 2 ministerios, pastores y maestros. Eso quiere decir que todos los que tienen ministerio de pastor debiesen pastorear y todos los pastores debiesen enseñar. Entonces, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Las ovejas que están que han sido llevadas al desierto porque las dispersaron, porque no tenían pastor, están en ignorancia. Ahora bien, yo aquí pues le estoy echando el traiga al pastor. Pero pasemos la pelota de la otra cancha. Y aquellos lugares donde sí hay enseñanza y no se disipulan. Aquellos lugares o aquellas ovejas, no lugares, sino aquellas ovejas que el pastor está
predicando. El pastor sufrió, oró, estudió y no sabe qué enseñar 2 horas antes del servicio. Y de repente Dios le dice, o se lo dice desde el púlpito y está sufriendo. El jugo gástrico le está saliendo por borbotones en la panza. Y viene la oveja y empieza a oír. Y de repente se para y se va. De repente se para, va al baño y ya no regresa. Menosprecia la enseñanza. No reconoce pastorado. Está en un serio peligro. Va a terminar en el desierto. La van a dispersar. Van a llegar los leones y se la van a querer almorzar. Es por eso que nosotros insistimos tanto. Mire, el Señor Jesús enseñaba, volvía a enseñar, resucitó y pasó 40 días enseñando. Entonces la enseñanza no es algo. Nosotros reconocimos al Señor porque fuimos enseñados en la escuela del Padre. Entonces, la enseñanza es fundamental. Yo siempre digo que el evangelio no es zapatear, gloria a Dios y aleluya. No, está bien los testimonios, tienen su lugar, está bien la prédica. A mí en lo particular me cuesta predicar. Yo siempre termino enseñando, me cuesta predicar. Pero en la enseñanza hace que no te disperses. Mira, la enseñanza hace que no te disperses en tus propios pensamientos, porque uno a veces se dispersa en sus propios pensamientos. Si uno no tiene enseñanza, mire, fácilmente se lo vacilan, Muy bien. Entonces, ¿qué dispersa? Los que hieren al pastor. ¿Qué dispersan? Cuando el pastor no pastorea. ¿Qué dispersa? Cuando el pastor no enseña. Eso hace que el rebaño se disperse, aunque esté llegando todos los domingos. Y mire, uno a veces, dice, Señor, parece que, miren, los he visto en los estudios de pastores. Están lejos en otro país y se conectan. Y ahí están. Y ahora resulta que van a estar en un concierto de alabanza cobrado que el apóstol ha enseñado, que no está bien, con uno que canta rap, de apellido Zurdo. No es correcto. No es correcto. Y son los que, pero yo conozco gente que ha menospreciado la alabanza y los termino viendo después de enseñarles. No oyen al apóstol, obviamente no lo oyen, porque él habla contra la iglesia emergente y las fiestas cristianas, etcétera, etcétera. Habla de todo esto y yo lo he dicho, y de repente los encuentro en una party de no sé dónde, participando. ¿Sabe cuál fue el problema? Que no se sentaron a escuchar la enseñanza, menospreciaron la enseñanza. Y ahora están por donde tía Lola. Y detrás del otro cerco está el desierto. Y uno como pastor, uno se angustia por las ovejas. Uno dice, no se están dando cuenta hacia dónde van. Y uno habla con ellos. No, sí, solo fue una invitación, que esto, que lo otro.
y se terminan yendo a un lugar, porque ahí hay chunga chunga, ahí hay luces de colores, ahí hay otra cosa, pero no hay enseñanza. No hay cobertura siquiera. No creen en los 5 ministerios. Dice uno, lo único que uno de pastor dice, entonces no sé enseñar. Pero cuando yo entiendo que no solo yo enseño en la misión, sino enseñan otros, uno dice, no les ha interesado. Como decía mi abuelita, puro chompipe, por aquí le entra y por aquí le sale. Entonces, eso es terrible. Mire, pues. Ahora mire. Porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto, no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. ¿Por qué? Porque se entorpecieron. Ok. Y no han buscado al Señor. Entonces, ellos dejaron de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque se entorpecieron. Por eso dejaron de buscar al Señor. Como lo dejaron de buscar, entonces no prosperaron. Y cuando no prosperaron, su rebaño se dispersó. Ok. Pastores, los pastores se han entorpecido. Déjenme llevarlo a esto. Cuando el apóstol Pablo le habla a los Gálatas, la mayoría de versiones dice, oh Gálatas insensatos. Pero el original, y por lo menos 2 versiones, dicen, oh Gálatas estúpidos. Así dice. Y estúpido quiere decir torpe. En realidad es una palabra que no la usamos por ser muy golpeante y grosera, porque así en nuestra cultura es una palabra ofensiva, pero lo que quiere decir la estupidez es estar entorpecido. Pero ¿qué les dice? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿terminaréis en la carne? Habiendo empezado en el Espíritu, ¿terminaréis en la carne? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque les está diciendo, ustedes empezaron en el Espíritu y ahora se van a una iglesia legalista, a una iglesia judaizante. Entonces, y se van detrás de pastores que no están buscando al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Les quitan la prosperidad a ellos y a las ovejas. Y todo su rebaño se ha dispersado. Es algo, en realidad, serio. Mire otra cosa por las cuales se dispersan las ovejas. Mire, pues, esa es una Biblia Jerusalén, segunda edición, Primera de Reyes 22:7. Entonces él dijo, el Señor, he visto, el Señor, todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Yahvé ha dicho, no tienen Señor, no tienen autoridad. Hay una versión que dice, no tienen quien los mande. Ah, ok. Entonces, donde no está constituida la autoridad conforme los parámetros bíblicos, que es Dios la cabeza de Jesucristo, Jesucristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer. Pongo este apartado acá, Jesucristo la cabeza de la iglesia y
los ministerios, los 5 ministerios dejados por ellos, y abajo de ellos, cada ministerio va a tener sus ayudas pastorales, va a tener sus ancianos, va a tener sus diáconos, va a tener sus servidores. Pero a veces el diácono quiere tener toda la autoridad. Quiere tener toda la autoridad. Y no se sujeta, no tiene señor. La oveja no quiere reconocer la autoridad del pastor, no tiene señor, no reconoce autoridad. Y hay unos pastores, nahuilones, diría mi abuelita, que no quieren ejercer su autoridad. Y entonces no ejercen la autoridad. Quienes mandan es el grupo de diáconos. Son administraciones que no están en la Biblia. Quienes mandan son los ancianos. Hay lugares, yo tengo una amiga que es una de mis jefas en la universidad. Ella lleva muchísimos años. Yo la molestaba por evangélica. Se reunían ellos en la facultad a la hora de almuerzo y se ponían a cantar coritos en un lugar donde había gramita y todo, allá en la San Carlos, y entre ellos mismos se compartían la palabra, a veces hacían obras de teatro. Nosotros nos reíamos, les decíamos el Club 700, así les decíamos, mire qué malo era yo. Entonces, pero ella desde ese tiempo ha estado en una iglesia. Y como teníamos amistad, a ver, me contaba y todo, ya delante de ella yo no decía nada. Pero a la fecha me dice lo mismo, fíjate que estamos preocupados porque vienen las elecciones y no queremos que el grupo tal nos cambie al pastor que tenemos ahorita, porque verás cómo trabaja de bonito, pero ellos quieren a otro. No tienen, Señor, no tienen quien los manda, no tienen autoridad. Están dispersos, van al desierto, van a tener hambre, van a estar sedientos, se van a perder, o sea, se van a desubicar. Interesante con lo que platicaba el apóstol ayer de la ubicación, ¿verdad? No tienen Señor. Ok. Donde no hay autoridad, las ovejas se dispersan. Ok. Sí, dime. En Zacarías 7:11 Zacarías 7:11. dice, pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espada rebelde y se taparon los oídos para no oír, en el 11. Y en el 13 dice, Sí se oye lo que está diciendo mi esposa. Sí. y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocían. Wow. ¿Por qué? Porque no reconocieron autoridad, por ser rebeldes. Es que mire, la rebeldía. Fíjese bien. Si yo le pregunto a usted cuál fue el primer rebelde, ¿usted qué me diría? A ver, levante uno la voz por ahí, abra su micrófono. El primer rebelde de la Biblia. A ver, hermana Elena. Caín. Caín. Va. Pero antes que Caín. Adán. A Adán lo engañaron y a Eva lo engañaron. ¿Y quién los engañó? ¿Quién los engañó? El querubín protector. Pero antes de él. Rebelde. Ok, pero antes. La antes del iniquidad. diablo. Ok. Vamos a hacer votación entre Caín y el diablo, pues. Bueno, miren, pues. Cuando usted mira, cuando le estaban hablando del enemigo en el capítulo 14, uy, se me escapó ahorita el libro, lo tenía que no acabar, bueno, pero le dice, por cuanto fue encontrada la maldad en tu corazón
pero está hablando de la maldad como un personaje. Entonces, el primer personaje que se reveló fue una entidad femenina. Fue una entidad femenina. Todos estos movimientos feministas y prolesbianas tienen un seminario internacional que se llama Lilith. Y cuando uno va a ver qué es Lilith en la Biblia, Lilith es el monstruo nocturno, es un demonio femenino. Ok, pero cuando uno va a lo que dicen los judíos, es que dicen que Lilith fue una mujer que estuvo con Adán antes que Eva y que fue desechada. Ok, y como fue desechada, ella hizo su propio reino y la historia la cuentan las lesbianas y esa es su heroína. Pero bueno, entonces la rebeldía es algo espiritual de una magnitud gigantesca, no es un chamuco cualquiera, es una de las potestades más grandes que hay junto con la muerte, la iniquidad y la maldad. Va. Entonces, no tener autoridad, no sujetarse, dispersa, lleva a las ovejas al desierto. Un pastor que no ejerce su autoridad, lleva a sus ovejas al desierto. Muy bien. Ezequiel 34:6. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. ¿Por qué está disperso? Porque no hay quien lo vaya a buscar. No hay quien lo vaya, no hay quien lo llame, no hay quien le diga, venite vos, ¿por qué no has venido? O cuando uno mira que se está dispersando y está en la iglesia, uno se acerca y dice, vaya, ¿cómo estás? ¿Y qué te está pasando? Y venite. Ok. Ya se va, ya se llevó el tiempo. Miren pues, Nahum 3:18. Dormidos tus pastores, rey de Asur, dormitan tus capitanes. Tu pueblo está disperso por los montes, no hay quien reúna. ¿Qué es lo que hace que se disperse? Cuando los pastores se duermen. Y aquí tendríamos que ver en la Biblia quiénes se durmieron. Porque Sansón se durmió en las rodillas de Dalila y le quitaron la comunión con Dios. Elías tuvo miedo y se deprimió y se durmió. Noé, borracho, se durmió y abusaron sexualmente de él. Lot lo emborracharon y cuando estaba medio dormido, abusaron sexualmente de él. ¿Ok? Y todos estos que le estoy mencionando eran líderes. Pedro y los 12 se durmieron a causa de la gran tristeza que había en el monte Getsemaní. Había un espíritu de opresión, de tristeza gigantesco. ¿Qué les pasó? Se durmieron. Ok, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender, mire pues, ok, a mí me toca no dormirme, pero a cada uno de nosotros nos toca no dormirnos en la casa, porque si no, se van a dispersar nuestras ovejas. Nosotros los varones o los que tienen Señor Dios, la autoridad, los que cubren los hogares no se tienen que dormir, porque si no, se dispersan en los hogares. Lo mismo es aplicado para todo. Si alguien no se ocupa de sus hijos, de su bienestar espiritual, se van a dispersar.
Si alguien en su casa no está la autoridad conforme Dios la dispone, se van a dispersar. Si uno se deja entorpecer por el enemigo, ¿ok? Se va a dispersar. Las ovejas. Si uno no enseña en la casa las cosas pertinentes a Dios, las ovejas se dispersan. Ok, entonces, si no hay pastor, si uno deja entrar al que divide, las ovejas se dispersan. Y aquí hay que tener mucho, de verdad, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No tenemos que dejar que nos dividan. No tenemos que dejar que nos dividan. ¿Por qué? Porque quien quiere hacerlo está motivado por un destructor y ¿qué quiere el destructor? Almorzarse al rebaño. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Miren, yo le suplico a usted, primero le voy a pedir 2 favores. Primero, yo no soy inaccesible. Yo pues tengo cierta carga de trabajo, sí tengo cierta carga de trabajo. Antes tenía más por las atribuciones que tenía en zona 5, pero en zona 5 sí tengo ciertas atribuciones a distancia todavía, pero las tengo. Tengo el pastoreo y eso implica estudiar, orar, ¿ok? Mi jornada, excepto los martes, que los martes duermo un poquito más, usualmente entre semana empieza a las 5:30 de la mañana y termina entre 12 y 12:30 de la noche, todos los días. Los días sábados me acuesto más tarde, sí, me levanto más tardecito, pero sí, a veces me acuesto tipo trabajando 1 de la mañana. Y los domingos, pues sí, ya en la tarde descanso y oigo al apóstol y ceno y vemos el reloj de Dios ahora y va, ok. Pero entre todo lo que tengo que hacer, ese es mi trajín de todos los días. Gracias a Dios, Dios todavía me ha dado fuerzas. A veces ando de medio lado, todo turulato. Y a veces que algunos pacientes todavía me llaman y que denme una videoconferencia. Yo ya no quiero, pero lo hacemos. Pero eso no quiere decir que yo no tengo un tiempo para atenderlo a usted. No es una congregación de 600 gentes en las cuales yo no puedo atender. Por las razones de bioseguridad y todo, que todavía nos piden la municipalidad de Villanueva. Nosotros, por eso usted mira que los martes a las 8 los servidores están cerrando las puertas. Yo siento que me están echando, pero no es eso, sino que es porque no debiésemos estar después de las 8 y la Villanueva dice que debe haber mascarillas y distanciamiento todavía. Y parece prudente hasta cierto punto. Entonces, no me da mucho tiempo de estar allá y ministrar. Pero tengo un número de teléfono, ya sea telefónico, videollamadas, reunión de Google Meet, Zoom, lo que usted quiera. Podemos platicar. Por favor, podemos platicar. Es lo primero que quiero que se quiten de la mente, porque ahora entiendo de dónde venía la idea por algo que pasó, de que no hay que molestar al pastor. Ahora yo entendía entendiendo algunas cositas. No hay que molestar al pastor, pero estoy
Es totalmente abierto, nos ponemos de acuerdo, hacemos una cita. Si usted puede a las 10 de la noche, claro, no a la hora de que esté predicando, ni a la hora que esté oyendo al apóstol, ahí no lo voy a atender. Ahí sí me va a disculpar, pero si usted regresa a las 11 de la noche, podemos platicar a las 11 de la noche, no hay problema. Es lo primero que por favor quiero ir quitando y se los digo a ustedes que habemos hay 30 conectados, yo tengo 2 reuniones, hay unas 29 entre todos los que estamos y calculemos, en algunos hay 2, en otros hay 3, en otros hay 1, calculemos que hay unas 45 a 50 personas. Sin hecho. Ok, muy bien. Entonces, por favor, yo quiero que por favor tenga esa libertad. Si usted tiene alguna duda, tiene la misma libertad. Tiene la misma libertad. ¿Ya? Si administración, lo que he hecho usualmente es que atiendo por videollamada, platicamos, medio oramos, y ya sea el martes o el domingo, solamente oramos, ya estamos sabidos de qué es, y así lo he optimizado. Y si tiene usted alguna duda, y si le llegan a hablar de la iglesia, o si le llegan a hablar de mí, yo le ruego que por favor, antes de juzgar en su corazón, le haga caso a la Biblia. ¿Será condenado alguien antes de ser oído? Si alguien le habla mal de mí, la Biblia me da el derecho de que usted venga y me diga, mire, pastor, ¿será que es cierto que usted tiene 3 mujeres y un camino? Por favor, venga. Es una broma, yo solo tengo a mi esposa. Por favor, venga y dígame. Y eso sí, no me venga a decir, mire, dicen que de usted tal y tal cosa, porque yo le voy a preguntar, ¿quién se lo dijo? Y si usted no me dice quién se lo dijo, no le voy a creer, no le puedo creer. No le voy a creer. Es que a mí me da pena no decírselo. Yo acabo de atender el día de hoy una situación en la cual me dijeron, es que algunos de los que se suben ahí están en pecado. Entonces yo le dije, decime quién. Yo no voy a poner en mal a nadie. ¿De qué te robas? ¿Sí? Anda, ve que es que yo estoy esperando que a usted se lo revele el Espíritu Santo. Pues tal vez el Espíritu Santo te quiere hacer hoy. Yo solo le dije, mira, la Biblia dice que si la atalaya vio venir el mal y no avisa, esa sangre es sobre el que no avisó. Y si avisa, esa sangre ya le corresponderá al que está pecando. Entonces, si usted me va a decir el pecado, me va a decir el pecador. Porque si no, no le puedo creer. Y también si es algo muy serio, usted tiene que estar consciente de que yo le voy a decir, me lo sostenés delante de la persona. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Y entonces ya no le voy a decir nada, ya le dije, el atalaya, si ve venir el mal, tiene una responsabilidad. Ok, muy bien.